Bueno, empezamos con un nuevo video. Hoy estoy sirviendo un portillo Malbec de Bodega Salentine, que a partir de ahora voy a empezar a decir los vinos que estoy tomando, como para que nos recomendemos entre nosotros. Bueno, este vino es un vino de los que más consumo yo, de los más baratos, por así decirlo, los que más me gustan, porque es un precio bastante económico y de buena calidad, es muy bueno. Tiene aroma bastante frutado, como a cereza, frutos rojos, y es bastante fresco. Y en boca sí, se lo nota bastante frutado. Si bien no tiene paso por madera, lo que lo hace un vino joven, es un vino muy rico, muy con cuerpo. Ideal como por ejemplo para unas pastas con salsa boloñesa, por ejemplo. Bueno, ideal para eso y también ideal para este video. Así que empecemos. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre Cochinelle? Seguramente no, y me encanta hacer este tema porque es algo que quería hacer hace bastante tiempo. Hablar de historias de la comunidad LGBT. Y cómo llegué a esta historia fue más o menos así. Hace poco no sé si vieron la serie que se estrenó Chris Miró. Bueno, yo todavía no la vi, pero hurgando ahí por las redes sociales me encuentro con un video de una chica trans en el que empieza a hablar de Chris Miró. Y lo que dice es que Chris Miró no fue la primera mujer trans en llegar a la calle Corrientes, sino que hubo otras a lo largo de la historia que medio que abrieron camino como para que Chris Miró termine como vedette en los 90. Ahí en la calle Corrientes. Y una de esas personas que influyó mucho fue Cochinelle, que era una francesa, que era vedette, cantante y actriz, que vino a Argentina. Fue cabeza de espectáculo en la calle Corrientes, ni más ni menos. Y estoy hablando del año 1962. Un montón. Y tiene una vida bastante interesante en Francia, también acá en Argentina, hizo sus cosas y marcó un antes y un después para la comunidad. Que todo eso vamos a ver en este video. Así que sin más rodeo, vayamos directamente a eso. Para conocer quién fue Cochinelle, las cosas que hizo, su paso por Argentina y demás, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? Vamos. Bueno, para empezar, pongamos un poco en contexto y hablemos de la transexualidad. Si nos vamos un par de siglos atrás, bastantes siglos atrás, acá en América, para los pueblos originarios, la homosexualidad y la transexualidad no era algo malo, sino todo lo contrario, estaba normalizado. Pero cuando llegaron los europeos con la conquista de América, ahí las cosas cambiaron. Lo que pasó fue que se impusieron las normas en cuanto a sexualidad y género, y esa imposición hacia los pueblos originarios fue muy fuerte. El proceso de evangelización lo que hizo fue que tuvieran que cambiar su forma de vivir, básicamente, para evitar así que los persigan, incluso que los maten. Por ejemplo, los pueblos mapuches y tehuelches tenían libertad en esto. La homosexualidad y la transexualidad no era algo malo ni castigable, todo lo contrario. Pero con la llegada de los españoles, en aquella época era común asociar los pecados como delitos. Y bueno, cuando estaba investigando y leyendo sobre este tema, me encontré con un diario del año 1902 en el cual informan que detienen a una mujer trans, la meten presa, y es un claro ejemplo de cómo se trataba o se nombraba a la transexualidad hace más de 100 años. Y este diario, que tiene imágenes incluso, dice lo siguiente. Ha sido detenido en Viedma, capital de Río Negro, como infractor a la ley de enrolamiento, un sujeto indígena que vestía de mujer y servía como madrina en los bautismos, siendo muy obsequiado por los vecinos de aquellos lejanos lugares. En dichas apartadas regiones de nuestro país, en que son escasas las mujeres, es industria provechosa apadrinar niños en la pila bautismal. En la colonia General Frías, donde desde hace muchos años está radicado el sujeto justamente con sus padres, era público y notorio que a pesar de sus ropas de mujer, se trataba de un hombre. Pero como la original dama no causaba daño ni perjuicio, siendo una persona honesta, trabajadora y habilidosa en tejidos, bordados y otras labores femeninas, nadie observó nunca su singular manía de disfrazar su sexo. El sujeto vestido de hombre es un hombre y vestido de mujer es una mujer. Esto es innegable. Presa la dama por infracción a la ley de enrolamiento, fue reconocida en la cárcel de Viedma por el doctor César Fausone, médico de la gobernación del Río Negro. Y según su informe, se trata de un caso de inversión sexual con anestesia congénita. O sea, este es un claro ejemplo de cómo se hablaba de este tema. Ni siquiera existía la palabra trans, ni siquiera travesti. Lo máximo que se llegaba a decir es que era un hombre vestido de mujer. Re fuerte. Por encima la metieron presa, todo porque andaba con ropa del género opuesto, por así decirlo. Y todo fue así hasta los años 60, que esta década va a ser muy importante, porque fue la década en donde empezó lo que es la época del hipismo, la liberación sexual, el auge del movimiento LGBTIQ+, los avances médicos, científicos, tecnológicos, todas las cosas que influenciaron las conductas sexuales de las personas. No solo en Argentina, sino casi en
En todo el mundo no, obviamente no, pero en gran parte del mundo sí, occidental. Y es en esta época en la cual se empiezan a nombrar las cosas. Y ahí se empiezan a diferenciar lo que es el travestismo con lo transgénero o transexual. Y una de las pioneras fue Jacqueline Charlotte Dufresnoy, que ¿quién fue? Cochinelle, de la que vamos a hablar a continuación, porque ella fue una mujer trans, vedette, que tuvo su paso por Argentina. Fue cabeza de espectáculo en la calle Corrientes en el año 1962. Imagínense lo revolucionario que fue. Era una actriz, vedette y cantante francesa que causó furor en toda la región, principalmente en Argentina, porque acá tuvo su paso, su tiempo viviendo acá, y fue la primera mujer trans en ser, como ya dije, protagonista de un espectáculo en calle Corrientes. Y su historia es más o menos así. Pero que tomo un poquito de vino, te rentas chicos. Bueno, Cochinelle nació en el año 1931 en París bajo el nombre de Jacques Charles Dufresnoy. No sé cómo se pronunciará. Y era hija de un limpiador de vidrios y de una vendedora de frutas. Y vivía en un departamento humilde ahí en París. También venía de una zona bastante humilde. Y en la época en la que Alemania invadió Francia, de los 40 estamos hablando, sus padres la mandaron al campo con su tío un tiempito ahí como para que se quede, para que pase todo este conflicto. Y ahí cuando empezó a vivir con el tío le dio la libertad de vestirse como quería, como quisiera. De empezar a ponerse ropa de mujer, o sea, ropa femenina. Y medio que el tío le dio esa libertad como para poder hacerlo, porque hasta ese momento llevaba una vida de un nene. Y este va a ser su inicio en cuanto a la otra vida que estaba ahí como medio a punto de salir, que es la vida de Cochinelle. Y ya entrando a la adolescencia, ella vuelve a París y empieza a hacer su vida. En un momento empieza a trabajar, ¿saben dónde? En una peluquería. Y se empieza a especializar en peinados de mujeres. Pero todo va a cambiar cuando en un momento la mandan a peinar a una mujer que cuando empiezan a hablar y demás, se da cuenta de que no se trataba de una mujer, sino de un hombre que era transformista. Claro, a ella esto le voló la cabeza y se dio cuenta que había un estilo de vida diferente al que ella podía llegar, que se acercaba a lo que ella realmente quería hacer. Incluso dijo en una nota de un diario lo siguiente: un día me indicaron que debía ir a una casa para peinar a una señorita que se llamaba Monique. Fui y me encontré con que Monique, que se desempeñaba como artista de variedades, era un hombre. Su caso, al parecer, era muy similar al mío. O sea que esto fue un antes y un después en su vida. Acá va a empezar a construirse lo que fue Cochinelle. Durante esa época, Cochinelle siguió usando ropa masculina, pero a medida que iba pasando el tiempo iba incorporando ropa femenina. Y también empezando a dejarse el pelo largo. Como que fue una transición lenta, por así decirlo. Ya para comienzos de los años 50, tenía que hacer el servicio militar obligatorio, obviamente como varón. Pero ahí estuvo muy poquito tiempo porque fue eximida. Hay versiones que dicen que estuvo poquitos días, otra versión dice que estuvo un par de meses, pero la cosa es que estuvo muy poco tiempo. Pero al salir, a sus 22 años comenzó a trabajar en el naciente Chez Madame Arthur, el primer cabaret parisino de transformistas ubicado en un sótano de París. Y ahí empezó como corista. En sus comienzos adoptó el nombre artístico de Jacqueline Charlotte Dufresnoy para cambiarlo más tarde por el seudónimo que la hizo popular, o sea, Cochinelle, cuya traducción es mariquita, pero mariquita del bichito. Y esto fue porque ella en un momento usaba mucho un vestido que era rojo con lunares negros y se parecía mucho al bichito este de la mariquita, y ahí fue que las personas que frecuentaban con ella, que trabajaban con ella en este cabaret, le pusieron así, Cochinelle, y quedó. Fue el nombre que la va a popularizar a la fama. O sea, no el nombre, sino todo lo que fue haciendo. Ya pasando el tiempo, fue ganando mucha popularidad ahí en el ámbito francés. Y en un momento creció tanto que tuvo un rol muy importante en Le Carrousel, ahí en París, que era un famoso hall que daba cabida a diversos artistas transgéneros que priorizaban el talento por sobre la identidad sexual. Pero su fama va a empezar a crecer a nivel internacional, a ser la primera celebridad nacida en Francia que se intervino quirúrgicamente en un cambio de género, en la conocida casa hospitalaria de Casablanca a fines del año 1958. O sea que en el año 58, ella teniendo 27 años, se fue a Casablanca, ahí en una ciudad en Marruecos, para ponerse en manos de Georges Bourou, que era un famoso ginecólogo que era el encargado de hacer este tipo de operaciones que eran novedosas, pero también con formas bastante primarias. O sea, no estaba desarrollado este tema bien. Era todo un desafío y era un peligro también hacerse esta operación. No sé si vieron la película La chica danesa. Bueno, esa película habla un poco de eso, pero de los años 30, o sea, casi 30 años atrás, que fue la primera mujer en tener esta operación y que hicieron la película, creo que en 2017, 2016 por ahí. Si no la vieron, vayan a verla, que es muy buena.
Pero en el caso de Cojinel, si bien no fue la primera persona a hacerse esta operación, sí fue la primera persona así conocida a nivel internacional, o sea, una celebridad. Y bueno, la operación por suerte salió bien y cuando volvió a Francia volvió obviamente empoderadísima. Y en las declaraciones que hizo a la prensa decía, he nacido 2 veces. O sea, la primera cuando nació y esta con la operación hecha y con esta nueva vida que ella quería y pudo hacerla. Y bueno, esto tuvo tanta repercusión que ayudó mucho a visibilizar lo que es la comunidad LGBT, incluso en su vida personal, pero también en factores de leyes. Porque después de su operación, ella pudo cambiar su documento de identidad y ponerse el nombre de Jacqueline Charlotte. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una época en la que estaba prohibido ponerse ropa del género opuesto. Imagínense el hecho de tener ya un DNI. Era un montón. Pero la fama de Cojinel contribuyó a que el país cambiara sus leyes y permitiera el cambio de marcadores de género de los certificados de nacimiento luego de una cirugía. Entonces, gracias a esta ley, Cojinel podía ya casarse, porque ella estaba en pareja con una persona, con un varón que se llamaba Francis Bonnet, que era un periodista deportivo. Bueno, ya teniendo todo esto a su favor, se podía casar. Y así lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Su casamiento fue en el año 1962, vestida de blanco en una iglesia y entrando de la mano con su padre. Increíble. Un casamiento que contó con la bendición del cura y por lo tanto del Papa Juan XXIII, que se destacaba por su intención de abrir la iglesia y obviamente se creó enemigos del lado más conservador. Y así fue que se casó, incluso cuando salió de ahí de la ceremonia, del casamiento, afuera la estaban esperando. Muchas personas estaban enojadas por esto, muchos conservadores, que le tiraban cosas, le tiraban tomates, le tiraban piedras. Pero ella, lejos de enojarse, hizo todo lo contrario. Era una diva, sonreía y estaba contenta y no iba a permitir que nadie iba a arruinar su casamiento. Ella se centró solamente en sus admiradores que habían ido y la gente de la comunidad que estaba ahí porque era un acto importantísimo. Que una mujer trans se case y en una iglesia. Un montón. Sin ir más lejos, fue el primer matrimonio reconocido por la iglesia, reconocido por el Estado, de una mujer trans. Increíble. Y bueno, este año, el año 1962, va a ser muy importante porque va a ser en este año en el que llega a Argentina. Y acá la pregunta es ¿para qué? Bueno, es obvio que para ser protagonista y ser una estrella ni más ni menos que en la calle Corrientes. Ella llegó un 9 de julio del año 1962, después de haber tenido algunos intentos de entrar al país, pero nunca la dejaron entrar por cuestiones de moral, hasta que al final se pudo resolver y pudo entrar. Acá cuando llegó había muchos periodistas, fotógrafos y fanáticos. Algunas tapas de los diarios titulaban lo siguiente, escuchen. La hermosa vedette que un día fue muchacho. Una mujer sublime, Cojinel, más mujer que una mujer. Entre otras cosas, como por ejemplo, gran recibida ferviente de admiradores, incluidos del tercer sexo. O sea, maricas, trans, lesbianas y demás. El tercer sexo era la comunidad LGBT, por si no se entendió. Y acá no pasó desapercibida, pero para nada. Debutó en el Teatro Maipo con un show en el que cantaba y hacía un despliegue increíble. También filmó la película Los Viciosos de Enrique Carreras en el año 1962, en el que también trabajaron, por ejemplo, Graciela Borges, Jorge Salcedo, entre otros. Y había una revista que se llamaba Así, no sé si hoy en día sigue existiendo, que seguía la vida de Cojinel, su vida tanto mediática como su vida personal. Algo así como LAM, bueno, algo así. Y es así que, por ejemplo, salen las noticias de que se separa de su marido que se había casado en Francia y empieza a salir con un bailarín que actuaba con ella ahí en el Maipo, que era de nacionalidad paraguaya, que vivía acá, que trabajaba con ella en el espectáculo. Terminaron estando juntos y se terminaron casando. Él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mario Acosta se llamaba. Pero a los pocos años, en el año 1972, si no me equivoco, él termina falleciendo, ella queda viuda un tiempo y después termina conociendo a otra persona allá en Europa y se casa, por tercera vez. Y bueno, acá en Argentina hizo de las suyas, hizo películas, hizo teatro. Después se volvió a Europa, pero se dice también que en los años 80 se vino a vivir un par de años más acá. Pero como no encontré mucha información al respecto, queda ahí. Pero lo cierto es que era una estrella muy solicitada. Era alguien hermosa, talentosa, con una personalidad increíble, con una lucha también bastante fuerte, porque imagínense, año 1962, en Argentina, una mujer trans protagonizando en la calle Corrientes un espectáculo,
Si bien lo de Chris Miró fue en los años 90 y era bastante fuerte, con todo, si vieron la serie, bueno, yo todavía no la vi, pero más o menos conozco su historia de lo fuerte que era ser trans en los años 90, incluso hasta el día de hoy, pero imagínense, como que a medida que fue pasando el tiempo, como que hay cosas que van mejorando, pero en los años 60 era en Argentina algo impensado de que alguien llegue a la calle Corrientes. Pero bueno, Coscinel siguió con su vida, siguió haciendo teatro, espectáculo, todo esto hasta el año 1990, que ahí fue su última presentación. Que si bien no quería seguir en el teatro, o eso se supone, seguía con una vida activa, por así decirlo, y todo hasta el año 2006, que fue el año en el que falleció. Tuvo una ACV teniendo unos 75 años y terminó falleciendo en Francia. Después de esto fue reconocida y homenajeada ahí en Francia en diferentes ocasiones, también en España porque estuvo viviendo mucho tiempo allá. Después otra cosa, en el año 2017 a un paseo ahí en Francia le pusieron el nombre de ella, de Coscinel, en honor a ella. O sea que fue una persona muy importante que marcó un antes y un después, como que facilitó el camino como para que se siga visibilizando a la comunidad LGBT, y debido a su activismo fue una de las pioneras en Francia en la lucha por los derechos de las personas transgénero. Fue fundadora de Devenir Fame, una organización que brinda apoyos a las personas trans que quieren someterse a la cirugía de reasignación de género, pero no la pueden solventar, por ejemplo. También con su ayuda se convirtió en uno de los pilares del Centro de Asistencia, Investigación e Información sobre la Transexualidad y la Identidad de Género. O sea que fue muy importante para muchas causas, y no solo en Francia o en Europa, sino también en Argentina. Como ya dije, Coscinel fue como un antes y un después, como que abrió camino a muchas personas trans, sobre todo para la visibilización. Y con el paso del tiempo, después de Coscinel, fueron apareciendo otras personas trans en los medios, y que tienen vidas muy interesantes, como Vanessa Shaw, Ana Lupes, Evelyn Pérez, Dominique Sander, después en los 90 Chris Miró, que todas ellas tienen historias muy fuertes, que sería bueno hacer una segunda parte de este video hablando sobre sus historias. Que como ustedes ya saben, a mí me gusta hacer mucho historias de personas que tienen vidas muy interesantes y que no son conocidas hoy en día, o como que se van perdiendo en el tiempo. Bueno, y en este caso hay muchas mujeres trans y hombres trans, personas trans, que tuvieron vidas muy difíciles y que muchas fueron como pioneras para un montón de causas. Pero bueno, si bien hoy en día hay cosas que fueron mejorando, todavía quedan un montón de cosas. Sin ir más lejos, en el año 2022, 129 personas trans y homosexuales fueron asesinadas en Argentina por su orientación sexual, su expresión y su identidad de género, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. O sea, como son cosas que siguen pasando, pero si esto pasa hoy en día, imagínense hace 70 años atrás, todo lo que era. Así que nada, no quería dejar de hacer este video, esta historia que me gustó mucho averiguarla, investigarla y saber del tema, y las cosas que descubrí en cuanto a la comunidad trans. Por ejemplo, lo de esta mujer trans en el sur, que encima fue mi ciudad, yo no sabía eso, re loco. Pero bueno, queda también un montón de cosas, un montón de historias para seguir haciendo. Si quieren que haga, déjenlo en los comentarios y sale una parte 2. Además es mi comunidad. Así que nada, terminamos con este video de hoy. Recuerden que si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios y lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, comentar, escucharme en Spotify, unirse, bueno, todo. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. La consécration de Coccinelle. Je suis une croqueuse de diamants. Oui, le diamant, c'est ma nourriture. Il convient à ma nature. J'aime quand ça me crisse là-dedans. Dès que ça brille, je suis hors de moi. Je n'hésite pas un seul instant. Et je bondis sur ma proie. Je suis une croqueuse de diamants. Je suis une croqueuse de diamants.